¿qué tal? Mi nombre es Ruth Mary Vidarte Teclehuanca. Soy estudiante del Instituto de Educación Superior Pedagógico Público Sagrado Corazón de Jesús. Estoy en la carrera de Educación Primaria en el segundo ciclo. El día de hoy les voy a hablar acerca de la obra Pedro Páramo. Esta obra fue publicada en 1995 del escritor mexicano Juan Rulfo. Es una novela muy importante en habla hispana, la cual nos narra las historias de un pueblo rural llamado Comala. El tema central de la obra es la soledad y la frustración de los personajes al no poder cumplir con sus anhelos, y es por esta razón que sus almas no descansan en paz. La obra comienza cuando Juan Preciado llega a Comala después de haber prometido a su madre antes que muera que iría a visitar a su padre, un tal Pedro Páramo. Juan le había ido a visitar para reclamarle aquello que no le había dado durante varios años de tanto tiempo de abandono. Pero no obstante, Juan también se había llenado de ilusión en su interior por conocerlo. Lamentablemente, cuando llega a Comala, Juan se da cuenta de que este lugar está desierto. Es un pueblo muy desolado, y en la cual conoce a un arriero llamado Abundio Martínez, quien lo entera todo acerca del pueblo y le dice que Pedro Páramo ha muerto ya hace mucho tiempo. Abundio guía a Juan Preciado hacia la Media Luna, que son las tierras de su padre, de Pedro Páramo, y también le dice que él mismo es hijo de Pedro Páramo, pero que tampoco recibió ningún objeto de él ni nada, si solamente él tenía un rencor hacia él. Abundio le recomienda a Juan que se hospede en la casa de Eduvigestiada y se retira. Cuando él llega a la casa de ella, parece como si ella ya le estuviera esperando. Entonces la señora le dice que ya sabía que él iba a llegar porque ya le había dicho su mamá de Juan Preciado, Dolores se llamaba su mamá. Pero sin embargo, Juan Preciado le comenta que su mamá ya está muerta. Entonces Eduvigestiada le informa a Juan acerca del pasado de sus padres. Le cuenta cómo Dolores, su mamá, toma la decisión de abandonar a Pedro Páramo e irse a vivir con su hermana Gertrudis, ya que ella amaba más a su hermana que al mismo Pedro Páramo. Bueno, en el principio sí lo quería, pero después luego se desengaña porque ve la personalidad malvada de Pedro Páramo. Juan le dice a Eduviges que gracias a Abundio Martínez pudo llegar hasta su casa de Eduvigestiada. Eduviges le dice que Abundio es una persona muy buena, pero que ya no está entre nosotros, que ya está muerto. Sí. En esta novela va a haber muchos personajes que parecen que están vivos, pero resulta que no, que son almas en pena. Ya cuando cae la noche, ambos se van a su respectivo dormitorio, su respectivo cuarto, y Juan duerme en el suelo porque a Eduvigestiada no le ha dado tiempo de hacerle la cama, y le dice que como está muy cansado, entonces se va a dormir muy rápido. Empieza a llover muy fuerte y Juan escucha un grito aterrador, fuerte, como de muerte. Entonces se despierta sobresaltado, muy asustado,
Y en ese momento llega una persona que es Damiana Cisneros. Ella trabaja como cocinera en la Media Luna. Ella le hace saber a Juan que Eduviges en realidad es otra alma, es decir, una muerta viviente. Poco tiempo después de haber pasado lo sucedido, Juan conoce a una pareja de hermanos que se llaman Dorotea y Donis, que viven en una casa muy lejos en ruinas, de la cual ellos no salen de esa casa porque al parecer habían realizado el incesto. Entonces Juan les hace saber que el pueblo se encontraba solo y vacío. Y Dorotea le dice a Juan que en el pueblo hay almas muertas que están castigadas, que están en pena. Son almas en pena. Cuando ya Juan se encontraba en la casa de Eduviges, ella le había contado que Pedro Páramo tuvo un hijo llamado Miguel Páramo, el cual había heredado la maldad de su padre. Por ejemplo, él había matado al hermano del cura Rentería y también había violado a su sobrina del mismo cura. Un día, en una oportunidad, él salió del pueblo llamado Comala a buscar a su enamorada, pero no logró llegar porque en el camino a Concla, que era la ciudad donde vivía ella, tuvo un accidente Miguel y su caballo colorado lo tiró y murió. Miguel, en forma de ánima, visita a Eduviges y es ahí cuando se da cuenta que ya perdió la vida. La noticia del fallecimiento de su hijo llega pronto, muy rápido a Pedro Páramo, quien empieza a preparar el funeral de su hijo. Entonces él se va y le pide al padre Rentería que dé la misa para despedir a su hijo. El padre acepta, pero no le da el perdón a su hijo. Entonces, ¿pero por qué? Porque el padre Rentería tenía un odio especial a San Miguel por todo lo que había hecho, que había asesinado a su hermano y había violado a su sobrina. Entonces, por eso no le concedió el perdón de Dios a Miguel. Entonces, para conseguir el perdón de Dios, su padre Pedro Páramo, en plan de sobornar al padre Rentería, entonces el cura acepta ese soborno. Pero sin embargo, esto le provoca un conflicto moral y termina cargando un sentimiento de culpa. Luego cuenta en la obra que se da la muerte de Juan Preciado, que cuando él quiere regresar y no hace ningún movimiento para conseguirlo, solamente se deja llevar, tiembla y se retuerce de miedo. Lo ahogan, lo matan los murmullos. Ya en la tumba, Juan Preciado habla con Dorotea de las almas que están penando. Entonces, Juan Preciado le dice que a quien mataron a él fueron los murmullos. Y entonces ella le contesta que en realidad se estaba haciendo el vivo, ya que él traía la muerte encima. Ya a partir de este momento en la obra, Juan Preciado abandona la narración y pasa a ser un receptor de la historia a la que ahora va a contar Dorotea, la cual se va a convertir en la narradora. Y la historia se va a centrar ahora en Pedro Páramo. En fragmentos anteriores nos contó la niñez de Pedro Páramo al mismo tiempo que va a desarrollar su carácter, y uno de los sucesos que más influye en eso y cambió totalmente la personalidad de Pedro fue la muerte de su padre, Lucas Páramo, que había recibido
una bala perdida cuando se asistió a una boda. Ya poco después de la muerte de su papá, muere también su mamá, por lo que Pedro finalmente termina heredando la media luna. Esta media luna estaba con mucha deuda. Cuando ya hereda Pedro la media luna, Pedro se hace muy amigo de un hombre que había trabajado con su padre, que se llamaba Fulgor. Entonces la misión de estos dos era eh, saldar la deuda que tenían en media luna. Entonces Fulgor se da cuenta de que Pedro es una persona muy lista porque él consiguió pagar la deuda de media luna y conservar la tierra, pero lo hace por medio de engaños, sobornos y asesinatos. Para lograr pagar la deuda que tiene Pedro Páramo, frecuenta a Dolores Preciado, la mamá de Juan Preciado, la cual ella posee muchas tierras, pero no la ama. Pero él tiene en cuenta de que si se casa con ella, sus deudas se van a saldar. Su plan, todo lo que planeó salió a la perfección y logra casarse en comunión de bienes con Dolores, con su mamá. Ella en un principio está muy enamorada de Pedro Páramo, pero como ya les comenté, Dolores se desengaña totalmente de él, pues Pedro Páramo termina apoderándose de todas sus tierras y ella se va con su hijo de Comala. Cuando ya Juan Preciado se da, crece lejos de su padre. También nos revela que Pedro Páramo también conoció al verdadero amor de su vida, una mujer que se llamaba Susana San Juan, quien terminaría siendo la última esposa de él, de Pedro Páramo. Susana San Juan se va de Comala cuando muere su mamá. Luego la muchacha termina casándose con un hombre llamado Florencio. Pero él muere por cosas de la vida y se va con su papá Bartolomé San Juan a las ruinas abandonadas de Andrómeda. Pero sin embargo más adelante todas estas tragedias deteriorarán la mente de Susana, haciendo que poco a poco pierda lucidez y cae en la locura. Pedro Páramo vuelve a tener una oportunidad con ella, pero el padre de Susana se opone rotundamente a que su hija se una con él, con Pedro Páramo. Obsesionado, Pedro Páramo manda a matar al padre de su amado. Entonces ellos acrecientan más la locura de Susana. No obstante, a Pedro no le interesa y se logra casar con ella y termina cuidando en sus momentos de delirio. Susana recibirá la visita de sus padres muertos y además tendrá visiones con Florencio, su esposo. Un día aparece un hombre al que lo conocían como el tartamudo, preguntando por Pedro Páramo. El tartamudo se encarga de informar a Pedro del asesinato de Fulgor Serrano por unos revolucionarios y que estos iban a Comala para echar a Pedro Páramo de sus tierras. Entonces Pedro Páramo decide esperarlos a los revolucionarios y finalmente ellos llegaron a sus tierras. Entonces Pedro Páramo, antes de que lleguen, manda a buscar a otro hombre llamado el Tilcuate, que llega a ser su sirviente de él. Los revolucionarios le explican a Pedro Páramo que han montado esta revolución contra el gobierno y todos los propietarios de las tierras por considerarlos ladrones. Lo que realmente ellos necesitan, los revolucionarios, es un patrocinador para que vuelvan
hacer la revolución. Pedro les da $300 y 100,000 soldados. Pedro manda a buscar a los revolucionarios para que esté junto con sus hombres y derroten y asesinen a ellos mismos. Lo que realmente hace Pedro es comprar la contrarrevolución para mantenerlos las riendas de sus tierras. Poco tiempo después, y a pesar de los cuidados de Pedro, Susana fallece. Entonces, en el transcurso de la obra, la gente que no se da cuenta que ha pasado la muerte de su esposa, de la única persona a la cual él amó mucho, Pedro Páramo, ve que celebran fiestas y que suenan campanas por la muerte de Susana. Pedro Páramo, sumido en el dolor e indignación, promete vengarse de todas las personas y dijo: me cruzaré de brazos y Comala morirá de hambre. Y así fue lo que pasó. Comala se va quedando sin gente, mientras que la desolación y el abandono lo va poblando absolutamente todo. Para coronar toda esta tragedia, un día Abundio, el arriero, va a la media luna a pedirle dinero a Pedro Páramo para poder enterrar a su esposa, que ha fallecido, pero este se niega de darle ayuda y en un arranque de furia, Abundio saca un cuchillo y apuñala a Pedro Páramo y lo mata. De esta manera ya termina la historia en Comala, Comala siendo un pueblo fantasma ahora lleno de almas que nunca encontrarán el descanso tan deseado. Eso es todo. Muchas gracias. Hasta luego.